como somos siempre en el club, pues vamos a arrancar ya a la 1 en punto. Hoy me acompañan Alberto Pardo y Juan Ferrandiz. Encantada de veros por pantalla, Juan, Alberto. Buenos días. Buenos días. Y vamos a tener pues una sesión impulsada por el Club Excelencia en Gestión y por el Foro de Excelencia en Sanidad del club sobre cómo afrontar una evaluación FQM en el sector sanitario. En realidad, podríamos haberla llamado cómo afrontar una evaluación FQM en general, pero es verdad que lo que vamos a hacer es una evaluación gracias a una guía de recomendaciones para la evaluación con el modelo FQM que se ha desarrollado, que hemos desarrollado desde el Foro de Sanidad y por tanto pues lo hemos enmarcado dentro del sector sanitario, pero pensamos que va a ser una sesión útil para organizaciones de cualquier sector y bueno, así lo demuestra o por lo menos os habéis inscrito organizaciones de distintos sectores. Primero, saludaba a Juan y a Alberto, presentaros que me acompañan hoy aquí. Tenemos a Alberto Pardo, que es el subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y además es el líder coordinador del Foro de Sanidad del Club Excelencia en Gestión desde hace muchos años, o sea que primero gracias por estar ahí siempre al pie del cañón con el foro, con nosotros y desde luego con todas las actividades que realizamos desde el foro. Alberto. Un placer. Y Juan Ferrandiz, técnico de gestión de calidad en la Subdirección General de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que bueno, la verdad es que siempre muy activo desde la consejería en todos los grupos de trabajo y actividades que hacemos desde el foro, así que también Juan, pues muchas gracias por ello. Muchas gracias a vosotros. Y yo, para los que no me conocéis, pues soy Susana Fábregas, soy la directora de Socios y Sostenibilidad del Club Excelencia en Gestión y bueno, pues voy a empezar un poco esta sesión que luego iremos contando entre los tres. Para los que no conocéis el club, dejarme que dedique un par de minutos a contaros lo que somos, ¿no? Somos al final una comunidad multisectorial de benchmarking y aprendizaje en gestión. Yo siempre digo que en esta frase hay muchos conceptos muy importantes para nosotros, porque está la palabra comunidad, está la palabra multisectorial, está la palabra benchmarking, está la palabra aprendizaje y está la palabra gestión, que al final definen muy bien lo que es el club, ¿no? Somos una asociación sin ánimo de lucro con más de 230 socios de todos los sectores y hacemos actividades que no son actividades muy grandes, son actividades más de co-creación, de benchmarking, de aprendizaje, en algunas que son sectoriales y otras que son intersectoriales para aprovechar el know-how de todos los socios de esta familia diversa que tenemos, ¿no? Tenemos socios de muy distintos tamaños, pymes, grandes compañías, administración pública, muchas organizaciones sanitarias que luego Alberto nos contará. Y bueno, y pues lo que hacemos es hablar, intercambiar, aprender y hacer benchmarking sobre aspectos de gestión. Cuando hablamos de gestión, nosotros siempre ponemos 3 apellidos: la gestión excelente, innovadora y sostenible, que es todo lo que engloba de todo lo que hablamos en las actividades que realizamos en el club. Somos además el representante oficial de FQM de España, que lo veis aquí en pequeñito, y eso quiere decir pues que promovemos el modelo FQM como una de las herramientas de gestión con las que las organizaciones pueden trabajar para mejorar su gestión y medirla en un momento determinado. Y lo digo porque hoy el modelo FQM en esta actividad concreta pues va a tener un peso, una presencia. La propuesta de valor para socios del club no voy a entrar en ella, simplemente diré que tenemos 3 ejes en la propuesta de valor: la parte de conocimiento, la parte de acompañamiento y la parte de reconocimiento. Lo tenéis aquí y os vamos a mandar la presentación después de la sesión, con lo cual, pues para los que no conocéis el club lo tendréis la información, pero sí que quería hacer hincapié en esta parte de acompañamiento que nosotros la hacemos sobre todo pues aprovechando esa comunidad que tenemos y esos actividades, puesta en contacto de unas organizaciones con otras y por supuesto los foros de benchmarking. Y dentro de estos foros de benchmarking pues tenemos el foro de sanidad, que bueno, que ahora a continuación Alberto Pardo, como líder y coordinador del foro, pues os va a contar. Alberto. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación y por tus amables palabras. Como tú nos comentabas, el Foro de Sanidad
es uno de los foros sectoriales del club. Como veis en la pantalla, nació en el año 2010. El objetivo era intercambiar conocimiento, experiencias y buenas prácticas en nuestro sector, en el sector sanitario, con el fin de desarrollar una cultura de aprendizaje y mejora, y todo ello teniendo como marco el modelo FQM. Juan Ferrandiz, que también lo ha presentado Susana, me ha acompañado desde el principio en este foro. Yo llevo la coordinación, el liderazgo de la coordinación desde el año 2014, con lo cual efectivamente, Susana, este año ya voy por el 9º. Como decimos en la administración pública, 3 trienios, que no está mal. Y bueno, estoy encantado de estar en esta coordinación. Una coordinación que incluye muchas y muy diversas organizaciones del sector sanitario. En la pantalla las tenéis. Tenemos centros pues, desde hospitales, desde alguna farmacia, organizaciones sanitarias, mutuas, organizaciones más grandes, y todas ellas aportan dentro de lo que a nosotros nos interesa dentro del club, que es esos objetivos que os he contado del foro. Por tanto, muchísimas gracias a todas las organizaciones y sobre todo a aquellas organizaciones de todas estas que os he contado que también participan en la coordinación de este foro. ¿Qué hacemos en el foro? Bueno, básicamente, y siguiendo, como no puede ser de otra manera, las directrices que tiene el club, trabajamos en 4 grandes apartados. Las actividades y reuniones o workshop, jornadas, temas de trabajo más de fondo y el intercambio de buenas prácticas. En cuanto a actividades y jornadas, tenemos reuniones con expertos. Tengo que decir también, porque alguno a lo mejor no lo conoce tan a fondo, que si entráis dentro de la página del club, muchas de esas actividades están grabadas y están a vuestra disposición. Por tanto, podéis revisar las reuniones con el experto que hacemos. Aquí tenéis algunos de los ejemplos que hemos hecho estos años. También hacemos jornadas. Hacemos al menos una jornada anual, pero también hacemos jornadas, digamos, cada cierto tiempo. Tenemos un foro anual que normalmente, bueno, yo creo que lo hemos hecho prácticamente siempre, no sé si alguna vez nos hemos saltado, lo hacemos en el mes de noviembre. O sea que en el mes de noviembre ya sabéis que está el foro específico de sanidad. Y luego trabajamos, como os decía, en proyectos más de fondo, en documentos que nos ayudan a, teniendo ese marco del modelo FQM, a mejorar en esa idea de liderar la transformación y la excelencia en el sector. Aprovecho, seguro que Susana lo dice, que ahora el modelo FQM en la versión del año 2020 es gratis, pero a partir de ese nuevo modelo que entró en vigor a partir de este año, el foro ha elaborado 2 documentos. Uno primero, una guía de interpretación para el sector, que también es gratis y que también os podéis descargar, y que también presentamos en su momento. En los últimos meses hemos trabajado en un documento complementario a esta guía de interpretación, como es la guía de recomendaciones para la evaluación, que es a lo que hoy vamos a dedicar la sesión. También es gratis y también luego Susana seguro o Juan os pondrá un QR donde os lo podréis descargar, pero si no podéis ir a la página del club y hacerlo. Y también trabajamos en el intercambio de buenas prácticas. Todos los años, no el Foro de Sanidad, sino el club, tiene unos premios para buenas prácticas y, como veis, más de 140 de esas buenas prácticas en gestión son de sanidad. Tengo que decir y tengo que agradecer en este sentido a todas las organizaciones del sector que sanidad es, con bastante diferencia, dentro del club, la que más buenas prácticas tiene todos los años en los premios y, por supuesto, en conjunto. Con lo cual, muchas gracias a todas las organizaciones por esa idea de compartir. Y ya para ir terminando esta primera intervención, aquí tenéis en pantalla, para que lo veáis más claro, esos 2 documentos que hemos trabajado en el foro y que están a vuestra disposición. Esa guía de interpretación del modelo en el sector sanidad, aunque, como decía Susana, es verdad que puede haber apartados que interesen fuera del sector sanitario, porque bueno, pueden ser muy similares, y la guía que hicimos el año pasado y que hoy vamos a presentar en el webinar. Así que, para seguir en este desarrollo y presentaros cómo es el proceso de evaluación donde encaja este documento, pues le cedo otra vez la palabra a Susana. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Lo único, el decir que hay algunas organizaciones conectadas del sector sanitario que no participan en el foro y, oye, que les animamos a unirse. Es un foro que está abierto para socios del club y que se pueden unir y participar. Por supuesto.
Así que retomo, como decía Alberto, quería iniciar, vamos a ver este proceso de evaluación válido para todas las organizaciones, aunque luego profundizaremos en él gracias a la guía elaborada por el Poder de Sanidad. Y sí que quería empezar eso, recordando que el modelo FQM desde el 1 de enero está disponible en nuestra web con descarga gratuita. Antes había dos versiones, una que era gratuita, que no estaba completa, y otra que era de pago. Ahora podéis descargar la versión completa de forma gratuita, así que bueno, como os vamos a mandar la presentación, pues aquí tendréis el link, lo veis que tenéis el link y podéis descargarlo si todavía no lo habéis hecho en nuestra web. No he comentado al inicio, perdonadme, que al final habrá un tiempo para preguntas. Podéis ir poniendo las preguntas en el chat a lo largo de la sesión y luego al final pues guardaremos un tiempo para hacer preguntas, y si no, pues al final también tenéis la opción de levantar la mano y hacer la pregunta activando el micro. Centrándonos en el proceso de evaluación, teniendo claro pues, el modelo FQM, pues nosotros desde el club siempre promovemos estas 5 o recomendamos estas 5 etapas dentro de él para las organizaciones que quieren empezar a utilizar el modelo FQM. Yo revisando la lista de participantes, pues bueno, hay algunos que tenéis un sello desde hace años, un sello FQM, que os habéis evaluado, otros que no habéis empezado todavía a utilizar el modelo, otros que estáis empezando. Entonces, bueno, pues estas son un poco las fases que nosotros desde el club siempre recomendamos. No todas las organizaciones pasan por todas, pero sí pues para empezar a trabajar con el modelo. Tenemos una guía interactiva que también podéis acceder a ella, aquí tendréis el link, pero es una primera fase de sensibilización para entender que la organización entienda el porqué del uso del modelo y lo que os va a aportar. Una fase de formación, porque al final, sobre todo el equipo que va a liderar el proceso, pues tiene que tener una formación en el modelo FQM. Un autodiagnóstico, no es obligatorio, pero sí que es muy recomendable el hacer una autoevaluación y el ver de dónde partes, dónde estás, para poder hacer mejoras y transformación, poder poner en marcha acciones que te permitan mejorar y poder después pues, hacer la evaluación y reconocimiento, ¿no? El reconocimiento con el sello FQM. Hoy no vamos a hablar de todas estas fases, sino que hoy nos vamos a centrar en la última fase de evaluación y reconocimiento, y vamos a empezar con las distintas fases que nos llevan en esta etapa. ¿Qué es una evaluación FQM? Pues al final es una reflexión estratégica global. Yo siempre digo que cuando haces una evaluación FQM, pues levantas un poco la vista y sales del día a día que a todos nos come siempre, ¿no? Pero además lo haces de una forma global. Puedes hacerlo ya sea internamente con tus recursos, y estaríamos hablando de una autoevaluación, o externamente una evaluación FQM externa, pues que vengan unos evaluadores asesores, que es el caso de las evaluaciones para obtener un sello. Reflexión estratégica global de una organización que os ofrece una visión integral de cómo está vuestra gestión en un momento determinado. Obviamente mide contra o en base al modelo FQM, y al final nos permite identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y potenciarlos, que no se nos debe olvidar, y además detectar oportunidades de mejora, ponernos hitos de mejora y seguir avanzando en esa línea. Hoy entraremos en la parte más de evaluación externa del modelo FQM. ¿Y qué aporta una evaluación FQM? Pues primero, ayuda a analizar cada uno de los aspectos claves de gestión de una organización. Nos ayuda, como decía antes, a identificar los aspectos positivos o los puntos fuertes que tenemos para que no se nos olvide que debemos seguir avanzando en ellos y potenciarlos. Y además nos permite identificar nuestras oportunidades de mejora. Nos proporciona una medición, una puntuación. El modelo FQM, para los que lo conocéis o para los que no lo conocéis, más bien, pues está basado en 1000 puntos y nos permite obtener una puntuación de cómo está nuestra gestión en un momento determinado, y por tanto ponernos hitos para la mejora o poder ir midiendo cómo es nuestra evolución. Nos ayuda a establecer prioridades, porque al final pueden salirnos muchas oportunidades de mejora, pero no vamos a abordar todas a la vez, ni mucho menos. Nos anima a seguir mejorando, a ponernos esos objetivos y a avanzar en nuestro proceso de transformación. Y por último, no menos importante, pues reconoce los avances gracias a los distintos niveles de sello FQM existentes.
Estas son las principales fases de una evaluación FQM y luego entraremos en cada una de ellas porque la guía que vamos a presentar pues está establecida, está estructurada en función a estas fases. En primer lugar, la decisión de evaluarse, porque lógicamente pues tiene que haber una decisión consensuada dentro de la organización. En segundo lugar, la planificación de la evaluación. Es un proceso que no es algo que se hace en 2 días, sino que requiere una planificación. La documentación, redacción de la memoria FQM, que ahora se hace en digital, pero al final hay que hacer una memoria FQM. La preparación de la visita de la evaluación FQM. La propia visita de evaluación FQM, que es donde vienen los evaluadores y trabajamos con ellos para que puedan hacer esa evaluación. Y por último, el informe de evaluación y la concesión del sello FQM en el nivel que corresponda, ¿no? De los 6 niveles que tenemos, del 200 al 700. Sin duda, todas estas fases requieren de una correcta planificación y tenemos que coordinar muy bien las actuaciones para el buen éxito del mismo, y por eso precisamente es por lo que pues decidimos desde el Foro de Sanidad realizar o desarrollar esta guía, y le cedo la palabra a Alberto para que empiece a hablar un poco de la guía que hemos desarrollado. Alberto, el micro. Ay. Es que tenía un problema porque si cogía el control no podía abrir el micro, Susana. No te preocupes, vuelvo Perdóname. yo a compartirlo, no pasa absolutamente nada y empiezas tú a hablar. Que tenía el micro apagado y no te podía. preocupes. Vale. Vuelvo y ahora te doy el control. Perfecto. Así. Un segundito. Ya lo tienes. Muy bien. Bueno, como decía Susana, y perdonad la interrupción, dentro de las actividades del foro, después de ver ese desarrollo que ella nos ha contado, cuando hicimos ya el documento de adaptación del modelo al sector, pues vimos que uno de los problemas, una de las dificultades que se podía tener en el sector es cómo afrontabas la evaluación, qué cambios había producido el nuevo modelo, cómo repercutía en las evaluaciones. Nos pareció un aspecto en donde podíamos hacer un documento de recomendaciones. Con esa idea, el propósito, y siguiendo ya también lo que dice el modelo, que como sabéis ha incluido el propósito como uno de los elementos fundamentales, el propósito que tenía esta guía, la razón, era ayudar a planificar y profundizar en cada una de las fases, ofreciendo recomendaciones a todas las organizaciones que lo vais a hacer para poder hacerlo de una forma adecuada. Por tanto, este propósito se hacía efectivo a través de 2 grandes objetivos. Primero, que tuvierais un recurso de conocimiento de las personas o de las organizaciones que ya habían tenido esta evaluación o que tenían un poco más de expertise en esta materia, y que además fueran para cualquier tipo de organización del sector, y como ha dicho Susana y pone en la pantalla, como es algo muy global, también puede servir para otros sectores, pero realmente estaba enfocado en nuestro sector. Y luego, y muy importante, porque claro, en un documento escrito, y seguro que Juan lo dice, es muy difícil abarcar todo lo que puede tener una guía de recomendaciones. Y por tanto, lo que queríamos era aportar un conjunto amplio de sugerencias que fueran susceptibles de que las tuvierais en cuenta cuando teníais que hacer la evaluación. Es decir, que tuvierais ejemplos, que tuvierais sugerencias, que pudierais tener ideas de por dónde afrontarlo, aún sabiendo que seguramente todo no va a poder estar en el documento, pero sí que tuvierais ese conjunto amplio de sugerencias para hacerlo. Para ello, y aquí también vuelvo a dar el agradecimiento, participaron 16 organizaciones sanitarias, que nosotros fuimos eligiendo también desde el foro por su experiencia o porque habían participado de alguna manera en evaluaciones con el modelo o que tenían experiencia antigua, y además incluimos 3 miembros de la red de expertos de evaluadores porque queríamos que complementaran esa visión de las organizaciones con la visión del experto evaluador. En pantalla tenéis las 16 organizaciones y la citación a estos expertos. Muchas gracias a todos, porque realmente la guía, aunque tenía un grupo coordinador en el que estamos, por ejemplo, Juan y yo, pero realmente la experiencia, los ejemplos
y el trabajo son de estas 16 organizaciones y 3 miembros de la red. Bien, ¿qué es lo que incluye la guía? Pues como yo os decía, incluye reflexiones y recomendaciones recogidas gracias a estas organizaciones y a estos asesores, expertos en la evaluación, y les pedimos que nos dijeran primero qué salió bien, es decir, siempre a veces cuando hacemos las cosas buscamos lo negativo, pero en una guía de recomendaciones será muy importante ver lo positivo, qué dificultades, frenos tuvieron y cómo los superaron, qué vieron ellos que se podía mejorar en las evaluaciones y que se habían dado cuenta que si lo volvieran a hacer lo harían de otra manera mejor, y cualquier recomendación, comentario o observación que consideraran relevante a la hora de evaluar. Ese es lo que viene en la guía y que ahora, de una forma más sistemática y mucho más ordenada, pues os lo va a contar Juan Ferrandiz, al que dejo la palabra y también agradezco tu labor de coordinación en esta guía, como siempre. Juan, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que están efectivamente conectados, especialmente con quienes ya han tenido oportunidad de tener contacto directo pues, dentro de nuestro sistema sanitario o incluso haber coincidido en algunas evaluaciones o dentro de algún equipo de evaluación, con lo cual es un placer pues, tener unos minutos hoy, ¿no? Por otro lado, como se ha mencionado, este documento es fruto del trabajo de personas, organizaciones del sector, con reconocimientos muy elevados, incluso dentro del modelo FQM, y este grupo de gestores líderes que actuaron como consultores asesores, que marcaron la pauta y que han permitido alcanzar un documento, si me permitís, más pragmático que técnico y que pretende mostrar y aportar alguna serie de reflexiones durante todas las etapas del proceso evaluador. En esta imagen es el resumen del conjunto del documento, recoge las diferentes fases, algunas solapadas, lógicamente, y que van a sugerir algunas ideas a tener en cuenta. Si bien la madurez y la experiencia de cada organización, puede que algunas ya evidentemente sean ampliamente conocidas de antemano y para otras pueden servir de utilidad general en esa reflexión. Iremos con un poco de algo de ligereza para dar un repaso general, lógicamente sin entrar en detalle, porque el documento es amplio, alcanza 40-41 páginas, para que cada uno lo lea y consulte según prefiera o según necesite. Perfecto. Una primera fase preliminar, como comentaba Susana, enfrentándose a esa decisión antes de tomar la decisión y la gestión de la decisión, en donde todo el documento se plantea siempre en términos de podría o sería recomendable, de forma que sean tips o sugerencias a considerar de acuerdo a esa necesidad. Por ejemplo, como este proceso de reflexión previo atendiendo a las potenciales motivaciones, necesidades o expectativas que impulsan a esa organización a un proceso de evaluación externa y los objetivos que pretende alcanzar, que pueden ser de diferente índole, de necesidad corporativa y de gestión, de elemento de competitividad, de reputacional dentro del sector, de posicionamiento de madurez de la gestión, simplemente reconocimiento externo por razones determinadas y, por tanto, en función de lo anterior, valorar las alternativas de reconocimiento que están disponibles en el mercado y considerar las ventajas y limitaciones de cada una. Dentro del esquema de reconocimiento del modelo FQM, que es ampliamente conocido, no vamos a entrar en ello, pero se recuerda la diferente tipología de evaluación y el posible recurso asociado, tal forma que una organización que comenzase podría tener un primer contacto mediante un cuestionario básico disponible en la plataforma FQM Digital, obteniendo un primer feedback gratuito, sencillo, de ese nivel de gestión, o bien optar por una evaluación más avanzada por criterios o subcriterios que lógicamente tienen diferencia de profundidad, exigencia y análisis y que la organización va a decidir. En cualquier caso, se recuerda este compromiso responsable del liderazgo y de la dirección durante todo el proceso, no como un rol de espectador interesado, sino como una parte crítica del mismo, haciendo extensiva la finalidad y las actividades del proceso evaluador, comunicando al conjunto de la organización y a las estructuras necesarias toda la actividad. Entrando en lo que es la planificación previa respecto al contacto con el Club de Excelencia en Gestión, la identificación de los responsables, los aspectos de contacto iniciales con la plataforma de evaluación FQM Digital y el contacto con el gestor líder. Se entiende el rol del Club de Excelencia en Gestión como ese referente clave y autorizado para la gestión de la evaluación, debiendo estar bien identificado quién es como interlocutor del mismo con la organización para tratar la luz del proceso y recabar la información que fuera pertinente. El calendario, el tipo de evaluación, los costes, las características y si se necesita la configuración del equipo de evaluación, las agendas y etapas del proceso, condiciones específicas de la plataforma FQM Digital, recursos informativos e incluso formativos disponibles, webinars específicos, etcétera, todos esos aspectos de contacto.
Una etapa donde ya se puede empezar a perfilar el calendario general del proyecto de evaluación, con fechas e hitos, y donde se establecen los elementos de comunicación más oportunos entre ambos, lógicamente, ¿no? A su vez, recordar que la propia organización debe identificar claramente al responsable que coordina el contacto con el Club de Excelencia en Gestión, que de forma óptima, deberá estar coordinado con las estructuras de dirección y calidad de esta propia organización y disponer del conocimiento oportuno del modelo FQM para contribuir a ese mejor desarrollo del proceso de evaluación. Una fase en donde se empieza a configurar la composición del equipo de trabajo de la organización, personas, perfiles, conocimientos, que vayan a participar y, a su vez, si es que no estuviera definido previamente, quién será el responsable operativo de esta evaluación. Se mantiene esta comunicación interna del proceso de evaluación a los interesados y a las estructuras que correspondan, jefaturas, matriz de la organización, otros entornos geográficos, y se entiende, pero bueno, es lógico y normal, que todo este proceso requiere de una curva de aprendizaje y por ello siempre puede existir una cierta complejidad y dificultad, lógicamente, en las primeras evaluaciones. La guía recuerda algunas cuestiones relacionadas con la propia plataforma FQM Digital, respecto de la comprensión de las funcionalidades, de los requisitos de la misma, de las posibilidades de contratación según correspondan a esta necesidad y aprovechar los recursos de conocimiento. Una fase para comprender la funcionalidad de la plataforma, siempre de acuerdo a las características y enfoque de esa evaluación, bueno, pues para ayudar a la elaboración de la memoria, a servir de guía para preparación de la misma, para facilitar y ordenar la recogida de la documentación y la información necesaria. Recomendaciones que se citan en aspectos sobre la gestión y la configuración sobre la identificación del usuario en las características y requisitos de alta, claves y uso, o identificando a quiénes van a ser administradores y responsables de la carga de información. Manejar una correcta planificación para la recogida de la información, su redacción en el formato de memoria y la carga en la interfaz de la plataforma, respetando los calendarios de cumplimentación. Por ejemplo, como la memoria se sabe, está disponible un mes antes de la fecha de evaluación externa. Atender también a las posibles opciones de gestión de contratación de la plataforma en sus diferentes opciones: licitación, contratación conjunta, evaluación plataforma, contratación por separado, etcétera, de acuerdo a las necesidades y las agendas previstas de cada entorno, ¿no? Entender que, claro, es lógico, se entiende que necesita un cierto tiempo de capacitación y conocimiento y puede ser de utilidad conocer y utilizar algunos de los recursos ofertados. Por ejemplo, dentro del propio club existe una guía para usuarios del manejo de la plataforma FQM Digital, o formación específica, o webinars o links o vídeos explicativos, o de consultoría si alguien lo precisa. El contacto con el gestor líder permite entender el proceso de evaluación y sería recomendable un primer contacto con suficiente tiempo de antelación para repasar completamente el programa de la evaluación y el trabajo con la plataforma. Lo habitual es que el gestor líder contacte con la organización cuando ésta ya ha presentado la memoria FQM. No obstante, si no se realiza con esta cierta agilidad, la propia organización es recomendable ser proactivo y que lo haga abiertamente, lógicamente, ¿no? Y, lógicamente, se observa como un elemento claramente positivo dar solidez a este contacto con el gestor líder a efectos de mantener una comunicación, una relación pues, constructiva, clarificando al máximo la planificación y preparar la visita. ¿En qué aspectos? Pues en los aspectos de confirmación de la agenda de trabajo y la visita de evaluación, en revisar la dinámica y características de las diferentes etapas, asegurar la logística y los recursos implicados, tecnológicos, físicos, las personas, identificar a las personas participantes, a las personas que van a estar implicadas en los grupos de trabajo y en la evaluación, solventar posibles dudas con el proceso de trabajo de la plataforma FQM Digital, identificar los gaps posibles que hubiera de información u otra documentación adicional que fuera necesaria, y siempre dentro de un clima, lógicamente, de tranquilidad y confianza mutua. Hay una segunda fase dentro de la guía que habla de aspectos sobre la documentación y la redacción de la memoria, que es muy extensa y que aborda diferentes aspectos, como podéis ver ahí, ¿no? Desde el planteamiento ante las diferentes propuestas del modelo, aspectos de la definición de la información clave, la identificación de los elementos y enfoques que corresponden a los bloques de dirección y ejecución y a los elementos que corresponden al bloque de resultados, la redacción de los 3 bloques, anexos y documentación relacionada y aspectos vinculados a la carga de información y la complementación de la misma. De entrada, como es lógico, pues la recomendación de tener una cierta formación adecuada al modelo y a la metodología Redder
resulta efectivo no solamente para el proyecto de evaluación, sino para la propia, lógicamente, elaboración de la memoria FQM, ¿no? El asesoramiento interno externo puede aportar un enfoque interesante de valor añadido, sobre todo en organizaciones que pudieran tener un menor recorrido o cuando las prioridades de la organización así lo demandasen. Según avanzase la madurez de la propia organización, considerar la propia memoria FQM como un documento de forma incremental que se fuera actualizando según diferentes periodos, de forma que siempre pudiera estar preparada o disponible para llevar a cabo estas actualizaciones o estos periodos de autoevaluación o evaluación externa, ¿no? Entendiendo que no se evalúa la memoria, sino la propia organización, en la medida que estuviera bien estructurada, se facilita la tarea del equipo evaluador y contribuye a que la visita, siendo más efectiva, este propio equipo evaluador identifique con mejor claridad y oriente mejor los informes de las fortalezas y las oportunidades de mejora y guiar a esta propia organización en su camino hacia la mejora. Todo este apartado es un apartado amplísimo que trata de muchos temas, por ejemplo, en las propuestas del modelo FQM, donde es recomendable que la organización identifique con claridad los aspectos clave de su cultura, su filosofía y su propuesta de valor, con la finalidad de asegurar una adecuada transferencia al equipo evaluador. Siempre es recomendable irse familiarizando con las propuestas y los posibles retos de transición de este modelo, de este nuevo modelo, pues el propósito, el análisis y ponderación de los grupos de interés, el ecosistema, las megatendencias, la propuesta de valor, los mapas de experiencia, el carácter predictivo, orientación a futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar los recursos propios y ajenos para orientar este contenido y realizar, si es posible o si se considera conveniente, hacer pequeñas pruebas de evaluaciones, piloto o simulaciones previas que sirvan como punto de partida. Todo esto que se puede enganchar, lógicamente, con lo que sería la definición de la información clave, siendo recomendable reforzar el conocimiento e identificación de estos aspectos de la organización que resultan determinantes para orientar el contenido y estructura de la memoria y que en el fondo son la piedra angular de la misma, ¿no? Valorando si esta organización, ante una primera evaluación, es decisión de ella, si todo el proceso se realiza de nuevo o bien recurre a alguna información previa o evaluaciones en memorias previas y si vale la pena plantearse pequeñas ganancias tipo key wins para empezar a abordar estos temas. Y sin duda, si es posible, aprovechar el conocimiento de otras memorias FQM y otras evaluaciones, todos recientes, como este elemento de aprendizaje y benchmarking. Hay recomendaciones vinculadas a los 3 bloques, el bloque de dirección, ejecución y resultados, en la identificación de los elementos y enfoques y en la identificación de los indicadores, ¿no? Supone una gran tarea de reflexión, de capacidad de integración y de síntesis, por lo cual requiere un trabajo importante y de coherencia, puesto que estos elementos, estos enfoques van a condicionar esta estructura de la memoria. Recomendar que se debe entenderse para poder realizar una lectura, una visión en conjunto, vinculando estos posibles enfoques y sus referencias pues, con la línea estratégica correspondiente, el despliegue y los procesos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se pone, pues qué es lo que hace la organización, por ejemplo, a través de una matriz de contenidos, vinculando los diferentes subcriterios, ¿no? Sabiendo que la redacción de esto supone un relato pues, sintético, entendible, de estos enfoques que caracterizan inequívocamente a esta organización, que pueden discurrir de forma transversal y que se pueden reflejar en varios bloques. Por lo tanto, la redacción de los bloques de dirección, ejecución y de resultados son 2 áreas totalmente distintas y es fundamental la coherencia dentro de ella, ¿no? Se recuerda, por ejemplo, que la plataforma FQM Digital contempla la redacción de los diferentes enfoques según la metodología Reader. Por ello, la operatividad de este trabajo puede agilizarse, por ejemplo, utilizando plantillas o tablas que permiten estructurar la información según dicha lógica, y quienes habéis hecho la evaluación y habéis cargado la memoria lo recordáis, en aspectos de enfoque, despliegue, evaluación, revisión, mejora, evidencias, responsables, links FQM, relaciones con otros subcriterios, es decir, ir marcando cada uno de estos puntos, ¿no? Y en el apartado de resultados, pues lógicamente tener clara y accesible la información que corresponde, utilizando los indicadores que respondan a los atributos de esta lógica Reader, y por lo tanto cargarlos en la estructura de la plataforma siguiendo pues, una plantilla o una ficha o plantilla en este sentido, ¿no? La plataforma tiene opción o posibilidad de adjuntar como anexos aquellos documentos que complementen o evidencien la información de la memoria. Si bien está establecida la limitación que corresponde, el número y peso de los anexos, tenemos una tabla en la guía que lo recuerda una vez más, y no obstante, esta propia guía incluso aporta algunas sugerencias por criterio que pueden ser de utilidad en esta etapa. Se recuerda una vez más en esta parte de
cumplimentación en la conveniencia de fortalecer el conocimiento y el uso de la plataforma, con la formación que puede ofrecer el propio club, incluso realizar algún ejercicio práctico para familiarizarse con ella. La complementación puede ser más sencilla mediante algún tipo de codificación o nomenclatura para los enfoques y para los indicadores anexos, por ejemplo, siguiendo la enumeración de los criterios, y así resulta mucho más fácil la ordenación y la lectura de la documentación. Toda esta gestión, volcado y actualización de la información debe realizarse de forma que se manejen eficientemente los tiempos. A veces un pequeño guión adaptado podría ser de utilidad. Y en general este proceso de carga de la información puede realizarse de una forma directa, sin excesivas complicaciones, si se cuenta con la información bien estructurada y ordenada. Como se va a manejar un gran volumen de información y de personas, es común trabajar con archivos intermedios, programas de textos o de cálculo, con acciones de corta-pega. Sin embargo, el volcado de la información debe hacerse según los epígrafes que son requeridos por la plataforma. Los hemos comentado antes, ¿no? El enfoque, el despliegue, evaluación, seguimiento y mejora, etcétera. Por lo tanto, no se puede cargar en un solo bloque todo el subcriterio. Igualmente, existen limitaciones en cuanto al total de palabras permitidas. Por tanto, podría ser recomendable trabajar estos archivos intermedios, en caso de existir, y estructurarlos de acuerdo a estos condicionantes. La relación de las memorias puede suscitar algún problema en cuanto a lo que es el equilibrio de la información aportada. Por tanto, el balance entre la extensión y la calidad de los contenidos debe tener cierta reflexión para evitar que no sean memorias excesivamente telegráficas, que en el fondo va a repercutir que el equipo de evaluadores pues no tengan un suficiente conocimiento, digamos, de la entidad y del desarrollo que tiene esa propia organización. Y según crezca la propia madurez de la organización en estos procesos, la depuración de la estructura y los contenidos puede realizarse mediante algún mapa de enfoque sencillo y obtener, tras obtener un documento más consolidado, pues facilitar esta lectura transversal, ¿no? Incluso trabajar con una pequeña agenda de visita de evaluación desde el principio que va a permitir a la organización entender qué elementos tienen relación y si se van a ver en la visita de forma conjunta, por lo tanto poder trabajar de forma anticipada su preparación. Esta preparación de la visita de evaluación ya habla específicamente de lo que sea la coordinación de la agenda de la visita, la preparación interna de la misma, y ya se van a empezar a trabajar algunos aspectos vinculados a los equipos que van a ser partícipes de ellos. Se recuerda que en la coordinación hay que configurar conjuntamente la agenda de la visita de evaluación a partir de la propuesta que hace el gestor líder, que se realiza la planificación y la preparación de la visita con suficiente tiempo de antelación y recordar algunos aspectos logísticos para esta correcta preparación y desarrollo de la misma, ¿no? Se mantiene una comunicación bidireccional, se recomienda una comunicación bidireccional, fluida, cordial y permanente. Es importante recordar estas cosas a través del gestor líder, identificando los canales de comunicación que van a ser más operativos, email, teléfono, un canal Teams, un grupo de WhatsApp, lo que fuere. Organización de la agenda de cómo se va a desarrollar el proceso de evaluación, las salas, las personas, las reuniones telemáticas, el apoyo informático, periodos de descanso, posibles interrupciones de la misma, etc. La gestión de las personas clave y de los grupos focales que van a estar implicados, anticipando situaciones previsibles, identificando correctamente a los interlocutores que van a participar, evitar coincidencias simultáneas de los grupos que van a ser entrevistados, disponer de alguna persona adicional capaz de responder caso de que exista alguna ausencia inesperada, etc. E incluso anticipar los riesgos y dificultades del soporte técnico durante todo el proceso, capaz de asegurar las conexiones en reuniones o en evaluaciones híbridas o online y posibles fallos de los sistemas en streaming o de conexión virtual. Aclarando que también hay especificidades, de la propia organización, porque hay organizaciones que son multisede, diferentes ubicaciones geográficas nacionales e internacionales, con diferente coincidencia de la actividad laboral y de las personas, ¿no? En esta preparación interna de la visita hay que considerar la oportuna gestión de la información a las partes que intervienen, por descontado a la estructura directiva, pero también al resto de mandos y otros responsables de la organización que van a estar implicados en la evaluación. Tener claro cuáles son los aspectos más significativos a presentar y que van a definir a la organización, configurando bien el perfil de personas y presentaciones que fuesen a ser utilizadas para atender a los tiempos y los recursos. Por ejemplo, si se utiliza el recurso de presentaciones o vídeos, no olvidar ciertos formatos de homogeneidad en las plantillas claras y sintéticas y que los tiempos aseguren esta eficiencia del calendario y que además se centren en las visitas de la agenda.
En cuanto a la selección de los equipos y personas incluidas en la visita de evaluación, lógicamente corresponde a las características de esta propia organización. Personas con voluntad expresa a participar, con el necesario conocimiento y experiencia del enfoque o del aspecto que se va a tratar en cada uno de los bloques y entrevistas, y con el oportuno alineamiento de los objetivos de la organización. Siempre con la implicación de la estructura directiva para garantizar toda esta fase, siempre en un contexto de confianza y tranquilidad. Incluso algunas organizaciones han realizado incluso algunas actuaciones de sensibilización o de incluso de preparación de la visita o de la entrevista, ¿no? Digamos, pequeñas simulaciones sobre lo mismo. Una fase de trabajo que ya centrada en los aspectos de la visita de evaluación, donde ya está la interacción de las partes según la metodología que se hubiera elegido y la coordinación con el gestor líder durante todo este proceso y las relaciones internas. Es evidente que la elección del formato de la evaluación, presencial, online, híbrido, pues es competencia de la organización de acuerdo a sus características, pero también condiciona la logística de las reuniones y requiere un diferente trato, ¿no? Todos tienen sus ventajas y sus limitaciones. Obviamente una visita presencial facilita de forma más directa todo el proceso de evaluación en cuanto a la dinámica y la operatividad de la misma. Una evaluación con carácter virtual tiene también sus ventajas, pero hay que asegurar ciertos requisitos para su desarrollo, ¿no? La viabilidad de los links, la relación de los contactos, los permisos necesarios, salas y dispositivos adecuados, pruebas previas para garantizar su funcionamiento, así como la presencia de algún pequeño soporte técnico o informático, porque las incidencias suceden, no son infrecuentes, suceden, ¿no? Y conocer que puede haber diferentes perfiles de evaluadores dentro de un mismo equipo de evaluación. Bien, es cierto que existe un esquema de trabajo ya consensuado, muy trabajado, muy guionizado dentro del equipo de evaluadores a la hora de afrontar la evaluación, pero algunos son más fieles a esta relación de preguntas preparadas y otros, digamos, dan un poco más de continuidad a que la propia organización, mayor ligereza al planteamiento de la propia organización. Por lo cual, en este caso es recomendable que la propia organización lidere bien la construcción del relato y no se pierdan cuestiones anecdóticas porque los tiempos son limitados, ¿no? Hay que hacer comprender la finalidad de las reuniones, las que fueren, la reunión inicial o las entrevistas y los grupos focales, aclarando las características de cada uno, siempre dentro de un espíritu de cooperación. En un caso, para obtener conocimiento sobre temas de alto nivel y los diferentes roles del equipo directivo, o incluso refrescar o poner en evidencia, digamos, cualquier logro importante reciente que actualiza la memoria que se ha enviado, ¿no? Ajustando los planes de calendario que se vayan a mantener, ¿no? Y en el caso de las entrevistas y los grupos focales, la identificación de las evidencias sobre los temas críticos para facilitar esa visión de conjunto, ¿no? No obstante, todo pretende mantener esa línea de continuidad, de generar aprendizaje bajo una planificación adecuada de tiempos y calendarios. Recordar que esta coordinación con el gestor líder a lo largo de todo el proceso de evaluación es muy recomendable y muy necesaria porque se va a dinamizar adecuadamente el curso de la evaluación, donde debe asegurarse que la información se transmite correctamente a las partes interesadas, donde se va a producir este resumen de la actividad diaria, coordinando las nuevas necesidades o cambios necesarios que siempre van a suceder, incluso dirigiendo y reorientando la evaluación cuando sea preciso, y recibir el oportuno feedback por parte de la organización, aportando pues, la seguridad y los aspectos que correspondan dentro de cada momento. Y en el caso de la interacción de lo que es el equipo de evaluación, evaluadores asesores con los evaluados, siempre recomendar los valores de relación que deben mantenerse, de respeto mutuo, en un marco, digamos, de transparencia y de colaboración, donde la dinámica y clima de las entrevistas es fundamental, dentro de un clima de cooperación y entendimiento. Es muy importante para comprender cómo funciona la organización, sus características y su idiosincrasia. Es labor del equipo de evaluadores asesores adecuar su lenguaje a la propia organización y no a la inversa, para entender a la propia organización, y que entender que la labor del equipo evaluador también se orienta a ayudar a la organización en la mejora de esa gestión. Siempre considerando que hay que aprovechar el proceso de evaluación para el avance de la gestión. Dentro de la guía de recomendaciones, algunas de las organizaciones nos plantearon que, entendiendo las dificultades que suponía todo el proceso de evaluación, había que intentar aprovechar estos momentos de evaluación porque pueden surgir momentos de importante cohesión y de proyección al futuro e incluso, entre comillas, disfrutar del propio proceso, que en el fondo también es importante utilizarlo en este sentido, claro que sí.
Ya citado, pero recordando que según el curso de la profundidad del proceso de evaluación, es común solicitar información adicional durante la visita para, digamos, obtener una mejor comprensión de esa propia organización, ¿no? Es recomendable, lógicamente, que la disponibilidad de esta documentación se asegure, lógicamente, en un formato presencial, híbrido o online, identificando a la persona responsable que va a ser la transmisora de la misma y el canal y el tiempo de envío para que esté, lógicamente, en los momentos que corresponden, ¿no? Que la propia organización organice la posible información complementaria de una forma previa a la visita puede resultar de mucha utilidad, incluso tener claro cuáles son los espacios, los canales comunes que permitan de forma ágil recibirla, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los equipos de evaluación firman un código de conducta, con lo cual no hay que tener temor en cuanto a la transferencia de la información hacia el equipo de evaluación, porque justo de forma inversa se facilita mucho el conocimiento por los equipos de evaluación sobre las características de esa propia organización. Y acabo de forma también muy breve, con aspectos sobre la última fase, estos aspectos de las reuniones de cierre, la tipología de los informes y las reuniones o potencial reunión posterior a la visita de evaluación con el gestor líder, ¿no? Como bien ilustraba Roberto Escudero el día de la presentación del Foro de Sanidad, el objeto no es este que corresponde en la imagen, que parece muy coercitiva, sino conocer que la finalidad es aportar las ideas y temas clave de la evaluación que pueden sugerir puntos de reflexión a futuro, ¿no? Donde el equipo de evaluación, el equipo evaluador, el gestor líder, comparte sus impresiones más relevantes y muestra algunos puntos fuertes, unas fortalezas, oportunidades de mejora en torno a los 3 grandes bloques del modelo: la dirección, la ejecución y los resultados, que no es una reunión de conclusiones sobre la puntuación alcanzada, lo cual requiere una fase de análisis y consenso de toda la información recibida, y que puede que todavía, de hecho no está todavía el informe de evaluación realizado ni cerrado, y que puede faltar información para terminar toda esta fase de puntuación, ¿no? Por tanto, es muy relevante que en esta fase la presencia del equipo directivo y los actores protagonistas estén como elementos fundamentales, ¿no? No entramos en la tipología y las características de los diferentes resúmenes, el informe ejecutivo y el informe completo, que además tenéis documentación del propio club que lo especifica. Recordad solo en grandes pinceladas que el resumen ejecutivo refleja de esa forma resumida y esquemática estas fortalezas y oportunidades de mejora, que pretende tener un valor añadido como esta síntesis estructurada de la organización, de la situación de la misma, y permitir orientar los planes de futuro de la organización, y en la medida que refleje bien a la organización se va a generar un entorno mayor de confianza, de credibilidad entre la evaluación, los evaluadores y la organización, y que el informe completo va a mantener toda esa coherencia con el modelo FQM y el esquema REDER, que requiere unos cuantos días de elaboración, incluso de validación por parte del club, que aborda toda esta evaluación global en base al modelo, especificando estos puntos fuertes y estas oportunidades de mejora por su criterio o criterio, y cuya finalidad es proporcionar un diagnóstico pues, mucho más robusto de la organización. Y finalmente, ¿por qué no? Recordar que con posterioridad a la evaluación existe la posibilidad de mantener una reunión con el gestor líder para aclarar cuántas dudas hubieran surgido de las diferentes reuniones últimas, así como de la lectura de los informes, e incluso plantear algunas sugerencias de avance de la organización para afrontar evaluaciones futuras. Con todo ello, bueno, pues en grandes rasgos, esta guía recoge una notable relación de sugerencias, son sugerencias y reflexiones que en el fondo se pueden traducirse a recomendaciones, que van a ser más o menos oportunas de acuerdo a la experiencia y la madurez que cada organización va a tener de cara a enfrentarse a un proceso de evaluación con el modelo FQM, y que esperamos pues, que sea de utilidad para todos, y que en la medida que se vaya complementando y vayamos recibiendo mejores sugerencias, pues iremos mejorando los documentos. Y básicamente esto es un poquito el resumen en grandes líneas de lo que sería una amplia guía como la que tenéis a disposición. Gracias por la presentación. Como veis, al final Juan ha ido profundizando en cada una de esas fases, y como muy bien decía él ahora al final, lo que hemos hecho ha sido recoger recomendaciones o lo que a las organizaciones que se han evaluado les ha funcionado, ¿no? En las evaluaciones que han realizado. Con lo cual, bueno, pues como decimos desde el principio, creemos que es una guía muy útil para organizaciones de cualquier sector, no solo del sanitario. Aquí tenéis un QR que podéis utilizar para descargaros la guía. De todos modos, como os vamos a mandar la presentación, pues también vais a tener el link y vais a poder acceder a la guía.
Hay algunas preguntas en el chat, entonces voy ahora a ir leyéndolas e iremos resolviendo, pero tenemos unos minutos también por si queréis ir poniendo alguna pregunta más o levantando la mano. Voy a haceros, bueno, las preguntas que tenemos en este momento, ¿vale? Primero, bueno, pregunta una persona que de cuánta antelación, tú hablabas, Juan, en la fase de preparación de la visita, que de cuánta antelación hablamos para coordinar la visita con el equipo evaluador. ¿15 días, un mes o más? Sí. Bueno, a ver, sí, lo tengo conectado. A ver, la memoria sí tiene que estar un mes antes, lo que es la memoria, pero la coordinación con el gestor líder debe ser durante este periodo. Es decir, el propio gestor líder es el que se va a poner en contacto con la propia organización. Por eso señalaba que si no se produce de una forma ágil, sea la propia organización la que de forma proactiva se ponga en contacto con él y que, digamos, lidere un poco lo que sería toda esta etapa, ¿no? Yo creo que va a depender un poco, digamos, de la propia complejidad de la organización y de la memoria, porque hay organizaciones pues, que tienen un nivel, desde mi punto de vista, digamos, mucho más sencillo, con mucho más recorrido, con mucha mayor madurez y que pueden hacerlo de una forma mucho más dinámica. Y otras que van a necesitar, digamos, un apoyo más constante por parte del gestor líder en estas fases previas. Por lo tanto, yo creo que no menos de un par de semanas sería complicado, sobre todo si son organizaciones notables, ¿no? Sí. Vamos, dentro del club así Sí, además, o sea, sí, como bien dice Juan, en un mes antes tiene que estar la memoria terminada, pues a partir de ahí nosotros desde el club damos el equipo evaluador a la empresa y a partir de ahí pues deben ponerse en contacto ya como decía Juan. Bueno, hablabas aquí yo creo que cada uno podríamos dar nuestra opinión en esta pregunta que nos preguntan, porque es más una opinión casi personal, ¿no? Tú hablabas de las visitas online, híbridas o presenciales, y lo que preguntan es, bueno, por tu experiencia, ¿recomiendas una visita presencial o es indiferente, según los pros y contras que has mencionado? Bueno, mi experiencia, yo tengo que ser muy modesto en esto. Quiero decir que hay en el propio foro y en la propia sesión hay organizaciones que han tenido diferentes evaluaciones, incluso de diferente tipología, presenciales e híbridas, y evaluadores asesores y gestores líderes que están y que también han coordinado numerosísimas evaluaciones en este sentido, ¿no? Hombre, a priori la dinámica, pues casi me hace sentido común, la dinámica y la operatividad de las reuniones, de las evaluaciones, presenciales suele tener una mayor riqueza en cuanto a la interacción. Yo creo que hay elementos de comunicación no verbal, hay elementos, digamos, de agilidad de las propias entrevistas y de los equipos de evaluación que tienen muchas ganancias. Pero es verdad que hay a veces dificultades que no pueden ser sosegadas y no queda más remedio que hacer híbridas o exclusivamente online. En este sentido, digamos, no se pierde, digamos, el espíritu de la evaluación, pero desde mi punto de vista hay que trabajar muy bien todos los elementos de conexión y de tiempos, porque a veces se pierden en esta interacción, pues problemas de conexión, problemas presenciales, lo que serían, digamos, la actividad de los diferentes evaluadores y los diferentes intervinientes, pues a veces no es igual, digamos, los pros y contras en la hora de la entrevista, y no es lo mismo porque hay que guardar un poco de tiempo, con lo cual tiene que estar un poco más trabajado, ¿no? Puestos a elegir, pues siempre es mejor desde mi punto de vista, lo digo de forma personal, una presencial, sí. Pero bueno, a veces hay limitantes que son insoslayables, claro. Sí, yo ahora por mi puesto hago menos evaluaciones, pero durante un tiempo yo empecé en la comunidad siendo jefe de servicio de evaluación y yo creo que coincido con Juan. Las dos tipos de evaluación tienen ventajas, evidentemente de tiempo, de si te tienes que desplazar incluso de localidad, pero es verdad que exige un aprendizaje. Yo creo que todos los que llevamos desde la pandemia utilizando para evaluaciones o para cualquier otro tipo de reunión la vía digital, le hemos encontrado muchas ventajas, pero es verdad que, como él dice, necesita un aprendizaje y aquello que tú puedes solucionar muchas veces in situ, pues si lo haces en una forma online necesitas seguramente prepararlo un poquito más y luego tiene un aprendizaje por los dos lados, yo creo, por el del evaluador y por el del evaluado. Otra cosa diferente a veces es plantearse alternativas mixtas o dejar abierta una cierta posibilidad, pero yo también, en mi humilde opinión, si pudiera elegir, preferiría la vía presencial
con todas las ventajas e inconvenientes, pero habría que verlo en cada evaluación y en cada momento, y seguramente mi respuesta no sería igual dependiendo de lo que nos pusieran encima de la mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? Cuando empezamos a hacer las evaluaciones online, la verdad es que hace 3 años nunca nos hubiéramos imaginado haciendo evaluaciones online, la verdad. He de decir bueno, que como decía ahora Alberto, hemos aprendido, ¿no? Todos, creo que los evaluadores están muy preparados para coordinarlo. Creo que desde que se inició la primera, que hicimos un piloto, pues se establecieron pautas para preparar mejor esas evaluaciones, porque yo creo que efectivamente hay que prepararlas un poco mejor desde el punto de vista de la planificación, pero he de decir que están funcionando muy bien también, tanto las online como las presenciales, así que ya es un poco también lo que cada uno quiera hacer. Arantxa Díaz, tienes la mano levantada, no sé si quieres hacer una pregunta porque la levantaste muy al principio de la sesión, si quieres tienes ya la opción de activar el micro y de todos modos si no voy lanzando otra pregunta que ahora, ¿no, Arantxa? No. No te oímos, creo que has activado el micro pero no te oímos. Bueno, si no voy lanzando otra de momento que hay por aquí, que hablan también de plazos, ¿vale? De cuánto puede durar un proceso completo de evaluación y obtención de la certificación FQM. Esta pregunta es difícil. Está más para ti, Susana. Esta es para nota, pero además se hace siempre, ¿no? Es verdad que desde esa fase cero que poníamos, ¿no? De decisión de la evaluación hasta la obtención del sello FQM, pues depende mucho de los recursos de la organización, del tamaño y de dónde partan, ¿no? Al final una organización que se pone como meta hacer una evaluación, pues bueno, necesita tener preparada la memoria, que la memoria esté, si vamos desde la fecha de la visita para atrás, la memoria tiene que estar un mes antes, la elaboración de la memoria, pues dependiendo de los recursos que pongas, puedes tardar más o menos, pero no se hace en 2 días, desde luego, o sea, quiero decir, pues requiere un tiempo de reflexión, de plasmar lo que quieres plasmar, etcétera. Y luego, antes de la evaluación, pues, antes de ponerte a hacer la memoria, pues bueno, depende de si vas a hacer una autoevaluación o vas a hacer planes de mejora o partes de cero, ¿no? O sea, depende también de dónde partas. No sé, yo diría que un plazo aproximado para una organización que empieza desde esa primera fase de sensibilización con el modelo FQM podrían ser unos 5 o 6 meses, empezando desde la sensibilización, no, dependiendo de dónde partas. A ver, hay otra pregunta. Tony Rosselló quiere hacer una pregunta. Tony, ya puedes activar el micro si quieres. Vale, ¿me oís? Perfecto. Es que sí. voy en el coche. No, yo respecto a lo anterior, de lo de presencial y online, quería decir que también depende mucho del propio evaluador, ¿no? Yo como evaluadora, por ejemplo, en online pierdo mucho porque yo soy de contacto. De manera que entonces eso también, aparte, aunque la organización esté muy preparada, ¿no? Y tecnológicamente tengas un soporte importante, a lo mejor los evaluadores no tenemos ese nivel de tecnología y a lo mejor el propio evaluador pues no se siente tan a gusto en online que en presencial. Yo creo que también es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo si es una auditoría, es una evaluación online, el perfil del evaluador, ¿no? En este sentido, por experiencia mía, ¿eh? Sí, a mí el contacto físico, el estar allí, bueno, yo creo que eso nutre muchísimo a la evaluación propia y yo me siento mucho más cómoda. Yo siempre digo, yo online pierdo en este sentido. Entonces, claro, pues esto también afecta a la calidad de la evaluación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solamente quería aportar esta experiencia personal. No, muy interesante, Tony, porque ahí es verdad que el club, cuando asigna evaluadores, pues efectivamente tenemos que tener también en cuenta esto, ¿no? Evaluadores, sí. Pues que hay evaluadores que dicen, oye, yo online no hago una evaluación porque un poco lo que tú estás diciendo, no me siento cómoda o tal, ¿no? Eso a la hora de hacer el equipo, sin duda. Desde luego, y la mínima tecnología que el evaluador pueda tener, ¿no? También, que eso es súper importante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Tony. Gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Tenemos otra... bueno, perdón. Son las 2, solo entonces 1 minuto porque hablan de... Es que me pongo a hacer preguntas y a la verdad es que estamos aquí con ello. Pero bueno, vamos a terminar simplemente para
para despedirnos, bueno, es que es una pregunta que en realidad hemos contestado ya. Así que si os parece, vamos despidiéndonos para terminar en punto a las 2. Yo voy a poner, como siempre, mientras nos despedimos nosotros, la encuesta de satisfacción de la sesión, que sí que os agradeceríamos que en un minuto nos contestaseis. Os lo pongo también el link por el chat. Y nada, pues Juan, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentar esta guía, que yo creo que es muy valiosa para, ya digo, para todos aquellos que quieran hacer una evaluación SQM de cualquier sector. Y nada, pues si queréis decir algo para despediros. Juan. Bueno, pues yo, como he dicho al principio, encantado de estar en este webinar, que en el fondo es proyectar el trabajo no nuestro, sino de muchas organizaciones que han aportado la experiencia de sus evaluaciones y de los gestores líderes que estuvieron en este grupo de trabajo, a quienes hay que agradecer, porque en el fondo nosotros somos la cara visible del trabajo que ellos nos aportaron, y encantado de poder saludaros a todos una vez más. Sí, yo insistir en lo que dice Juan, en el agradecimiento a todas las organizaciones y expertos que han trabajado en la elaboración de esta guía, al club por el apoyo que da al foro siempre para hacerlo, a todos los miembros del foro y también a todas las personas que hoy han aguantado aquí hasta el final y a lo largo de la sesión. Esperamos desde el foro de excelencia, esperamos que sea útil y, como decía Juan, entendemos que es un documento vivo y que esperamos ir enriqueciéndolo a lo largo del tiempo con todas vuestras aportaciones. Así que por mi parte, muchas gracias y buenos días a todos. Fenomenal. Pues gracias a los dos y gracias a todos los que habéis estado, que hemos tenido más de 70 conectados, ¿eh? O sea que bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego a todos.